los hidratos de carbono con esta sesión introductoria. En ella, como pueden ver aquí, vamos a hablar sobre unas generalidades en cuanto al metabolismo, las fuentes, es decir, el origen de los hidratos de carbono que disponemos, cómo estos se digieren, cómo se absorben y transportan tanto al interior de la célula como a la circulación, para terminar con un resumen sobre el destino de la glucosa, que es el principal monosacárido circulante que tenemos en el organismo. Empecemos diciendo que los hidratos de carbono, perdón, ¿ustedes ven lo que estoy proyectando? Sí, profe. Ok. Los hidratos de carbono son una fuente importante de energía para el ser humano, en realidad para todos los animales, para las plantas también, pero en el caso del ser humano tenemos algunos que directamente ya se pueden oxidar para proveer energía, como es el caso de la glucosa, la galactosa, la fructosa. Otros, sin embargo, se incorporan al organismo de una manera más compleja, a través de los alimentos, como el caso de la lactosa en la leche, la sacarosa en los dulces o los almidones. O bien están formando parte de reservas orgánicas que pueden ser movilizadas con fines energéticos, como es el caso del glucógeno. Los hidratos de carbono participan en la conformación de macromoléculas, por ejemplo, las pentosas y desoxipentosas en los ácidos nucleicos, o los derivados de glucosamina o galactosamina en glucosaminoglucanos, pero también vemos restos de hidratos de carbono modificando posttraduccionalmente proteínas en las glicoproteínas o lípidos en los glicolípidos, y todas estas moléculas cumplen funciones fisiológicas muy importantes. También el metabolismo de hidratos de carbono suministra esqueletos para síntesis de otras moléculas que cumplen roles energéticos. Así, cuando hay exceso de glucosa, se incentiva la síntesis de ácidos grasos y de glicerol. O podemos disponer de moléculas para sintetizar aminoácidos no esenciales o glucosamina, o sustancias regulatorias como el 2,3-BPG, que regula la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, o fructosa 2,6-bifosfato, que es un regulador de la glicólisis. Para los humanos, los hidratos de carbono no son nutricionalmente esenciales. Y aquí, antes de seguir, vale una acotación. Eso quiere decir que si nosotros no recibimos hidratos de carbono con la dieta, nosotros los vamos a sintetizar. Pero eso no es saludable. Es decir, no es saludable no consumir, o sea, dejar de consumir hidratos de carbono. No porque nosotros podamos sintetizarlos, tenemos que dejar de consumirlos, porque son muy necesarios y en algunos tipos celulares son absolutamente imprescindibles para su metabolismo. Profe, pero creo que todos los alimentos luego tienen hidratos de carbono, ¿verdad? O sea, en pequeña proporción al menos. Bueno, excepto que comas manteca, ¿verdad? O tomes solamente aceite de girasol o aceite de maní, ahí no hay hidrato de carbono. Pero quiero que se distinga bien este concepto. El que no son nutricionalmente esenciales significa que no hay obligación absoluta de que tenga que estar en la dieta. Pero es muy recomendable, es saludable que sí estén en la dieta. Nuestra principal fuente de hidrato de carbono son alimentos de origen vegetal, o sea, los granos, los cereales, ¿verdad? Arroz, maíz, trigo, cebada, ¿verdad? Los tubérculos, ¿verdad? Papa, eh, batata, mandioca, legumbres, ¿verdad? Porotos, alubia, arveja, el maní es una legumbre,
formalmente, frutas, las más diversas. Y también vamos a encontrar en alimentos de origen animal, como el caso de la lactosa de la leche. La lactosa es el principal sólido de la leche. Y el glucógeno presente en las fibras musculares que consumimos con la carne de distintos animales. También tenemos capacidad de sintetizar hidratos de carbono, particularmente glucosa, a partir de precursores que no son hidratos de carbono, como el glicerol, los aminoácidos o el lactato. También podemos sintetizar otros hidratos de carbono diferentes de glucosa a partir de glucosa, como el caso de la fructosa o la galactosa. Les decía, no son nutricionalmente esenciales, pero sí deben ser consumidos diariamente. Y la ingesta recomendada es de 200 a 300 gramos al día y nunca menos de 120 gramos al día. Estamos hablando de mantener una dieta regular a lo largo del tiempo. No se recomienda, no está recomendada las dietas pobres en hidratos de carbono como una estrategia a largo plazo para mantener un organismo saludable. Les recuerdo que solamente el cerebro consume normalmente 5 gramos de glucosa por hora, a lo que tenemos que sumar el consumo obligatorio de glucosa por parte de los eritrocitos y de la médula renal. El cerebro puede adaptarse a consumir cuerpos cetónicos y reduce su demanda de glucosa, pero los eritrocitos solamente se abastecen energéticamente con glucosa. La médula renal también. Además, en casos particulares, como en el embarazo, este mínimo asciende a 175 gramos por día, y esto es muy importante para la formación y maduración, el desarrollo y maduración del sistema nervioso en el feto. Y en la lactancia, la demanda, la necesidad aumenta porque se tiene que producir lactosa, que como les dije anteriormente es el principal sólido de la leche, incluyendo la leche materna. En cuanto a ingesta recomendada, debe aportar de 45 a 65% de las calorías que diariamente ingerimos. Un hecho importante que no tenemos que olvidar es que obligatoriamente tienen que degradarse hasta monosacáridos para poder ser absorbidos. Hay algunas excepciones, pero globalmente polisacáridos, disacáridos que consumimos tienen que llegar al estado de monosacáridos para garantizar su absorción. ¿Qué es lo que absorbemos? Principalmente absorbemos glucosa. No porque comamos glucosa, sino como nuestra principal fuente, estoy hablando de un adulto, de hidrato de carbono, son los almidones, y estos son glucanos. Cuando se degradan van a dar glucosa. También galactosa, por degradación de la lactosa, fructosa, porque está presente libre en algunos alimentos de origen vegetal y en alimentos procesados, y como producto de degradación de la sacarosa. En menor medida recibimos manosa, aminoazúcares y desoxiazúcares. Manosa sobre todo encontramos como parte de las glicoproteínas. De manera excepcional recibimos oligosacáridos de leche humana que pueden absorberse sin experimentar hidrólisis. Esto es importante durante el periodo de la lactancia. Habíamos visto al analizar su estructura que todos son polares y por lo tanto altamente hidrofílicos, se encuentran solvatados y no difunden a través de las membranas. Y entonces requieren en todos los casos para el ingreso a las células proteínas transportadoras. Ahora, una vez que están en la sangre o en el fluido extracelular o en el líquido cefalorraquídeo, van a estar disueltos en agua. Los monosacáridos están disueltos. Me adelanto a decirle que en el plasma sanguíneo lo que vamos a encontrar
es una mezcla en equilibrio de beta-D-glucopiranosa y alfa-D-glucopiranosa, pero soluble en agua. Glucosa es el hidrato de carbono que siempre está presente en nuestra sangre, siempre, todo el tiempo. Estemos comiendo o ayunando, siempre va a haber glucosa en la sangre. En cambio, galactosa y fructosa podríamos encontrarla en condiciones normales después de comidas que contengan estos monosacáridos o los disacáridos que le dan origen, o en condiciones patológicas. Fructosa es importante en el plasma seminal, como les había comentado. Una característica metabólica exclusiva de los hidratos de carbono es que pueden oxidarse aún en condiciones anaeróbicas en nuestro organismo a través de la fermentación láctica para obtener energía. Sin embargo, con mayor eficiencia energética, en rendimiento energético, se oxidan totalmente hasta dióxido de carbono y agua cuando las condiciones son aeróbicas. Una vez que los hidratos de carbono en forma de monosacáridos ingresan a una célula, cualquiera sea esa célula, para que se metabolicen, la primera reacción que experimentan es la fosforilación. En esta reacción, los hidratos de carbono se fosforilan usando como segundo sustrato ATP mediante reacciones catalizadas enzimáticamente y pasan de ser moléculas neutras a moléculas aniónicas, dado que los ésteres fosfóricos están desprotonados, dando radicales fosfato unidos covalentemente a la molécula de glucosa, galactosa o fructosa. Esta reacción de fosforilación va a permitir dos situaciones, es decir, es importante del momento que permite, primero, retener a los monosacáridos dentro de la célula. Al estar fosforilados y convertirse en sustancias iónicas, ya no pueden salir de la célula a través del mismo transportador que les dejó entrar. Y además activa los monosacáridos para que puedan participar en diferentes rutas metabólicas. ¿Cuáles son las fuentes? Es decir, ¿cuál es el origen de los hidratos de carbono en nuestro organismo? La principal fuente es exógena y viene con la dieta. Durante la lactancia es la lactosa. Está aquí resaltada porque la lactosa es el principal sólido disuelto en la leche materna y en la leche de cualquier mamífero. Es el principal componente en masa. Y tenemos que recordar que sobre todo con fines regulatorios, más que energéticos, están presentes los oligosacáridos de leche materna. En el periodo de poslactancia, cuando ya vamos incorporando otros alimentos, y en el periodo adulto, la principal fuente de hidrato de carbono la constituyen los almidones. Recuerden, aquí entran los cereales, ¿verdad? Arroz, maíz, trigo, cebada, centeno, más los tubérculos, ¿verdad? Papa, mandioca, batata, es decir, que proporcionan gran cantidad de almidones. También glucógeno con el consumo de carnes, de músculo de diversos animales, sacarosa con el azúcar de mesa y los alimentos dulces elaborados, lactosa con la leche, porque seguimos consumiendo alimentos de origen lácteo, y otros en menor proporción. Tenemos que contar la fibra dietética como un componente importante de la dieta. Y cuando decimos fibra nos estamos refiriendo a moléculas con carácter polimérico que no son degradadas por nuestras enzimas digestivas. Aquí entran la celulosa, la hemicelulosa, las pectinas,
la inulina, que es un fructano, gomas, alginatos. Una acotación adicional es que en la fibra dietética se incluyen las ligninas, aunque las ligninas son originadas en tirosina y no en hidrato de carbono. Por otro lado, tenemos fuentes endógenas. Aquí está la glucosa circulante, que glucosa presente en sangre constituye lo que llamamos glicemia. ¿Y por qué digo glucosa? Pudiendo haber otros monosacáridos circulantes, la glucosa es el único monosacárido que se encuentra todo el tiempo circulando. O sea, no importa si estamos en estado de ingesta o en estado de ayuno. También una fuente importante endógena son las reservas de glucógeno, principalmente el hepático y el muscular. Y tenemos, en caso de no tener abastecimiento con la dieta, recurrimos a la síntesis a través de la gluconeogénesis, que transforma sustancias que no son hidratos de carbono en glucosa, ¿verdad? Como el glicerol, algunos esqueletos de aminoácidos o el lactato. Como la mayor parte del tiempo lo que estamos recibiendo a través de la dieta no son monosacáridos, esto requiere proceso de digestión para que puedan ser absorbidos. La digestión de los hidratos de carbono va ocurriendo gradualmente. Empieza a nivel de la boca con la acción de la amilasa salival, la alfa-amilasa, que transforma almidones en maltosas y destrinas. Aquí tenemos que comentar que las destrinas son almidones parcialmente degradados. En este caso, es a través de una degradación de carácter enzimático. Pero también podemos dextrinar almidones por la acción del calor, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tostamos el pan, estamos haciendo una dextrinización. ¿Y qué es una dextrina? Es un almidón que experimentó un acortamiento de sus cadenas, es decir, una degradación parcial. En la boca también vamos a encontrar lisocima. Esta enzima ya hemos hablado varias veces, es una hidrolasa que degrada peptidoglucanos de origen bacteriano. Por lo tanto, no tiene valor nutricional, pero sí tiene valor en cuanto a proteger el organismo reduciendo la población de bacterias a nivel de la boca. Y por lo tanto, un efecto protector indirecto sobre el esmalte de los dientes. A nivel gástrico, es decir, en el estómago, se interrumpe la acción de la amilasa porque el pH ácido inactiva las enzimas. Y pasamos a una fase intestinal donde una enzima, la amilasa pancreática, con las mismas características hidrolíticas que la alfa-amilasa salival, va a degradar almidones y también las destrinas para producir maltosa, un disacárido de glucosa, isomaltosa, un disacárido de glucosa, pero con enlace 1,6, maltotriosa, un trisacárido de glucosa, y pequeñas cantidades de glucosa. Se calcula que la eficiencia de la digestión de los almidones en el tracto digestivo alcanza entre 70 y 90%. A través de estos procesos que se dieron en la boca y en el intestino, no hay capacidad todavía de absorber una gran cantidad de hidratos de carbono, porque estos se absorben como monosacáridos. Y para lograr eso, hay unas disacaridasas ubicadas en membrana luminal de los enterocitos, que a diferencia de las amilasas, estas disacaridasas están fijas en la membrana, no se vierten a la luz del tracto digestivo. ¿Qué van a hacer estas disacaridasas? Degradan disacáridos y oligosacáridos, pero también
glucosilceramida, que deriva de la degradación parcial de lípidos complejos, para producir finalmente monosacáridos como glucosa, fructosa, galactosa, eventualmente algo de manosa, si hubiera glicoproteínas que se degradaron, y estos ya van a poder ser absorbidos. A nivel del colon llegarán aquellos sacáridos que no fueron digeridos por la amilasa, la actividad amilasa o por las disacaridasas, ¿verdad? Sobre todo lo que constituye la fibra, y podría ser atacado por enzimas bacterianas. Estas en condiciones anaeróbicas fermentan, incluyendo oligosacáridos no digeridos, produciendo ácidos grasos de cadena corta y otros de cadena media, además de gases, ¿verdad? Como dióxido de carbono, metano e hidrógeno. Y esto va a ser particularmente importante con la presencia de algunos oligosacáridos como rafinosa y estaquiosa. Celulosa y hemicelulosa, junto con la demás fibra, prácticamente saldrá con las heces sin sufrir alteración. Para tener un poquito más de detalle de lo que es la digestión bucal, recordemos que la alfa-amilasa es una endoglicosidasa, es decir, hidroliza enlaces glicosídicos en el interior del polisacárido, particularmente enlaces glicosídicos alfa 1,4. Actúa a un pH entre 6,5 y 7,1, es decir, muy próximo al pH neutro, y requiere iones cloruros para alcanzar su máxima actividad. Va a realizar sobre los almidones una hidrólisis heterogénea, es decir, no corta exactamente siempre en el mismo lugar, aunque siempre sean enlace alfa 1,4. Va a ser de manera aleatoria, es decir, al azar e incompleta. Por lo tanto, de la acción de la alfa-amilasa salival no podemos esperar que haya hidrólisis total de los almidones. Recordemos que en los gránulos de almidón hay amilosa y amilodextrina o amilopeptinas. Aquí tendría que decir amilopectina. El caso de la amilosa degradará dando maltosa y maltotriosa, y en la amilopectina dará maltosa, maltotriosa, más una dextrinas límite. Las dextrinas límite alfa son fragmentos que frecuentemente contienen ramificaciones y están constituidos entre 5 y 9 residuos de monosacárido. La degradación de almidones en la boca es incompleta, apenas hasta el 30%, por dos motivos. Uno, que la amilasa no tiene capacidad para hidrolizar enlaces alfa 1,6. Por tanto, no va a poder degradar ramificaciones. Y además, no se tiene tanto tiempo el alimento en la boca. Además, el alimento todavía está en fragmentos relativamente grandes y por lo tanto el acceso de la enzima al sustrato no es fluido. Por otra parte, cuando el bolo alimenticio llega al estómago, se encuentra con ese pH ácido que inactiva la alfa-amilasa. En la boca, les recuerdo, también tenemos lisozima producido y vertido con la saliva, que es una endoglicosidasa, pero esto ataca el peptidoglicano de pared bacteriana hidrolizando enlaces beta 1,4. Esto no tiene valor nutricional, sino para proteger sobre todo los dientes de los ácidos que producen las bacterias si se encuentran en cantidades muy importantes, ¿no?
ejemplificando sobre un fragmento de amilopectina, y vemos la cadena principal constituida por restos de glucosa con enlace alfa 1,4 y una ramificación con enlace alfa 1,6. ¿Qué haría la alfa amilasa sobre una porción de amilopectina? Dijimos que hidroliza enlaces de manera aleatoria y de manera incompleta. Entonces aquí donde vemos las flechas azules actuaría la alfa amilasa liberando, por ejemplo, maltosa, o sea, disacárido de glucosa, pero también como lo hace de manera poco sistemática, podría liberar maltotriosa a través de la hidrólisis del mismo tipo de enlace, siempre alfa 1,4. Con lo cual no dejaría este enlace alfa 1,6 sin degradar y las proximidades de una ramificación, constituyendo lo que se llama dextrina límite alfa. Si se degradaran estos restos adicionales de glucosa unida por enlace alfa 1,4, todavía nos quedaría un resto aquí de isomaltosa, ¿verdad? Que sería 2 unidades de glucosa enlazadas por enlace alfa 1,6. Como comentamos, esta mezcla de productos de degradación parcial llega al estómago, ahí se interrumpe la acción de la amilasa y cuando el contenido gástrico se descarga en el duodeno, se encuentra con las enzimas producidas por el páncreas. En lo que hace a la degradación de almidones, sería la acción de la alfa amilasa pancreática que actúa en el lumen, es decir, se vierte a la luz del duodeno. No queda adosada a la membrana de la célula, sino que se vierte y ahí se va a mezclar con el contenido que se descargó del estómago, ya neutralizado por el bicarbonato del jugo pancreático, de manera que va a replicar la acción de la amilasa salival. Es decir, va a hidrolizar enlaces glicosídicos alfa 1,4 interiores a las moléculas de amilosa y amilopectina a un pH muy próximo al neutro, a 7,1, siempre requiriendo la participación de iones cloruro y estabilizándose con iones calcio. La alfa amilasa pancreática, como decíamos, replica la acción de la enzima salival, por lo tanto va a ser una degradación parcial de amilosa, amilopectina y glucógeno si estamos consumiendo fibras musculares. Y en el intestino le vamos a agregar la acción de las sacaridasas de los enterocitos. Y aquí presten atención que estamos hablando de enzimas localizadas en la membrana luminal, lo que se llama también borde en cepillo de los enterocitos. Por lo tanto, estas enzimas no se vierten a la luz intestinal. Estas sacaridasas van a tener como sustratos disacáridos y trisacáridos que pueden ser presentes en la dieta o aquellos que vienen de la acción de las amilasas y van a permitir efectivamente liberar monosacáridos para su absorción. La amilasa pancreática es una alfa-glicosidasa 1,4, dijimos, va a producir los mismos productos de la amilasa salival y le tenemos que sumar la actividad de las glicosidasas de membrana. Y aquí tenemos la glucoamilasa, que degrada fragmentos de amilosa, es decir, polisacárido lineal de glucosa, la alfa 1,6 glicosidasa o isomaltasa, que degrada la isomaltosa
y también puede atacar algunas dextrinas límite alfa, y la maltasa, que degrada disacáridos y trisacáridos como maltosa y maltotriosa, degradando enlaces glicosídicos alfa 1,4. También tenemos otras muy importantes oligosacaridasas en los enterocitos que degradan enlaces glicosídicos alfa 1,4, alfa 1,6 y beta 1,4 de disacáridos y oligosacáridos. ¿De dónde proceden estas moléculas? Pueden ser de la acción de las amilasas o de disacáridos u oligosacáridos presentes en los alimentos, ¿verdad? Disacáridos como lactosa, sacarosa, trealosa, maltosa, pero también oligosacáridos como rafinosa o estaquiosa. ¿Cuáles son las actividades sacaridasas de la membrana de los enterocitos? Y estas son la sacarasa alfa-glicosidasa, denominada también comúnmente sacarasa o invertasa, cuyo sustrato es la sacarosa. Degrada enlace alfa 1,2, liberando glucosa y fructosa. Y esto nos permite aprovechar el azúcar de caña o el azúcar de remolacha, el azúcar de mesa que habitualmente consumimos como tal o integrando alimentos dulces. También tenemos una actividad maltasa en los enterocitos, en la membrana, que ataca la maltosa degradando un enlace alfa 1,4 y libera 2 unidades de glucosa. La beta-galactosidasa, esta es una enzima importantísima, sobre todo en la etapa de lactancia, pero en realidad toda la vida, pero sobre todo en la lactancia, que degrada un enlace glicosídico beta 1,4, liberando por su acción a partir de la lactosa, galactosa y glucosa. También disponemos de una actividad beta-glucosidasa que degrada glucosilceramida. Dijimos que esto es un remanente de glucoesfingolípidos liberando glucosa y ceramida. Y una actividad trealasa que degrada enlace glicosídico alfa 1,1 para liberar 2 moléculas de glucosa. En esta tabla tienen el resumen de estas actividades de disacaridasa u oligosacaridasa que terminan por completar la hidrólisis de disacárido o oligosacárido de la dieta o aquellos que derivan de la acción previa de las amilasas, tanto salival como pancreática. Quiero llamarles la atención que esta actividad glucoamilasa, que degrada porciones lineales de amilosa procedente del almidón, y la maltasa forman una proteína que no se escinde, por lo tanto es como si fuera una proteína bifuncional, una enzima bifuncional. En cambio, las actividades sacarasa e isomaltasa también están en una proteína, pero que luego se escinde en 2 subunidades funcionales que quedan asociadas en la membrana para desarrollar su acción. En resumen, el proceso digestivo de los hidratos de carbono de la dieta tiene por objeto hidrolizar este tipo de enlace glicosídico mediante la acción de hidrolasas. Solo que estos enlaces glicosídicos pueden ser mayoritariamente 1,4, tanto alfa, que es la mayoría, y algunos pocos 1,4 beta, como los que encontramos en la lactosa. También hay capacidad para hidrolizar enlaces 1,1 y 1,2.
Pero recuerden que los enlaces glicosídicos beta 1,4 entre unidades de glucosa que vemos en la celulosa no son hidrolizados. Entonces, tomando la dieta de un adulto en consideración, esta contiene almidón, lactosa, sacarosa y celulosa, suponiendo una dieta mixta, ¿verdad? Que contiene granos, que contiene azúcar de mesa y productos lácteos. A nivel bucal, la sacarosa, la lactosa y la celulosa no van a sufrir ninguna modificación. Sí, los almidones que van a dar dextrinas de almidón, isomaltosa, maltosa, maltotriosa, pero recuerden, con baja eficacia debido al poco contacto de la enzima con los sustratos y al poco tiempo de permanencia de los alimentos en la boca. Este proceso se detiene en el estómago y continúa luego a nivel de duodeno y yeyuno con la acción de la amilasa pancreática, que va a seguir degradando las dextrinas de almidón, produciendo más isomaltosa, maltosa y maltotriosa, sin afectar la lactosa ni la sacarosa. Este conjunto de disacáridos y oligosacáridos sí va a ser degradado por las enzimas que se encuentran unidas a la membrana luminal del enterocito para liberar glucosa. Fíjense que glucosa va a ser lo mayoritario porque la hidrólisis de maltosa, isomaltosa y maltotriosa va a dar glucosa. La hidrólisis de lactosa va a dar galactosa y glucosa. Y la de sacarosa va a dar fructosa y glucosa. Por lo tanto, mayoritariamente va a ser glucosa lo absorbido a nivel del intestino. O sea, sin olvidar que absorbemos también fructosa y galactosa y podríamos absorber cantidades menores de otros monosacáridos como manosa, por ejemplo. Como son componentes hidrosolubles de la dieta, estos van a pasar a la circulación portal que llega al hígado, ¿verdad? Y el hígado va a actuar regulando en gran medida cuánto de estos monosacáridos pasan a la circulación general. Por otra parte, la fibra dietética, constituida mayoritariamente por celulosa, va a seguir su tránsito hacia el intestino grueso y va a ser eliminada con las heces. Vamos a discutir aquí el rol que desempeñan estas fibras, dado que retienen agua para facilitar la evacuación, aumentan el volumen de las heces y también retienen ciertos componentes nocivos, tanto presentes en la dieta como de algunas secreciones digestivas, impidiendo su absorción. Un detalle a considerar, sobre todo importante en la época de la lactancia, en los neonatos, es la acción de la beta-galactosidasa. Recordemos que la lactosa es el principal sólido de la leche y es una fuente energética importantísima para el recién nacido y para el lactante. Solo que es un disacárido, por lo tanto no puede ser absorbido directamente y requiere la acción previa de una hidrolasa que escinda este enlace glicosídico beta 1,4 entre una molécula de galactosa y una de glucosa. Les recuerdo que esta disacaridasa, beta-galactosidasa, se ubica en la membrana luminal del enterocito. Y en algunos casos, bueno, primero, no todos los recién nacidos expresan los mismos niveles que beta-galactosidasa. Y también hay que considerar que algunas poblaciones de adultos pierden la habilidad de expresar esta enzima.
y por lo tanto se vuelven poco tolerantes a la lactosa. Y habrán oído decir que algunas, sobre todo personas ancianas y también de algunas razas en particular, ya de adultos y sobre todo adultos mayores no consumen leche porque les distiende el abdomen, le dan gases y le dan incomodidad. Y esto se debe a que dejan de expresar galactosidasa. Cuando hay una deficiencia en la expresión de la lactasa, recuerden que lactasa y beta-galactosidasa es la misma enzima a la que nos estamos refiriendo. ¿Qué ocurre? Que el disacárido no se hidroliza para dar galactosa y glucosa y sigue su tránsito hacia el intestino grueso. Aquí tenemos un primer problema a nivel de lo que ocurre con los lactantes, y es que esta deficiencia le está privando de una fuente de energía importantísima. Su único hidrato de carbono prácticamente es lactosa. Pero además, como la lactosa es atacada por las enzimas bacterianas que fermentan la lactosa, va a producir gases, dióxido de carbono e hidrógeno, y esto produce distensión abdominal. Pero también se producen intermedios ácidos que van a irritar la pared intestinal y hace que se retenga agua en la luz intestinal. Además, aquí tenemos unos sólidos disueltos que atraen agua y eso ocasiona adicionalmente diarrea y deshidratación. A esto tenemos que sumar el hecho de que aumenta el tránsito intestinal, reduciendo la absorción de otros nutrientes presentes en la dieta. Por tanto, estos casos tienen que ser identificados rápidamente para retirar lactosa de la leche. O sea, obviamente no va a poder recibir leche de la madre a menos que esa leche sea tratada enzimáticamente para hidrolizar la lactosa, o recibir preparados lácteos, leche maternizada, en las cuales hubo tratamiento enzimático para degradar la lactosa. No es que se le saca, se le retira la lactosa, sino que se hidroliza de manera que ya tenga galactosa y glucosa libres disponibles para su absorción. Como detalle adicional para terminar esta parte sobre la digestión, podemos recurrir a la inhibición de la glicosidasa intestinal, de la alfa-glicosidasa, con una molécula llamada acarbosa. Es un pseudotetrasacárido de origen microbiano que inhibe la actividad alfa-glicosidasa intestinal. ¿Para qué serviría este inhibidor enzimático? A ver, ¿qué utilidad podría tener consumir un inhibidor de alfa-glicosidasa intestinal? Por ejemplo, si queremos reducir la digestión de los almidones y la subsecuente absorción de glucosa, por ejemplo, en la diabetes o en el tratamiento de la obesidad, ¿verdad? Porque el consumo de almidones finalmente termina mediante el proceso digestivo en la absorción de glucosa, y esta glucosa en el caso de un diabético contribuye a aumentar la glicemia, pero también en las personas obesas la acumulación de producto del metabolismo de glucosa en forma de triacilgliceroles. Bien, de esta manera concluimos lo que es el proceso de adquisición y digestión de hidratos de carbono.
Eh, para dar paso ahora a la profesora Bierzi, quien se referirá al transporte, tanto celular como a nivel del organismo en general, de los hidratos de carbono. Quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta esta parte desarrollada. Ok, muchas Profe, gracias. yo tengo una pregunta, Sí, pero no sé si está tan relacionado con el tema. ¿Por qué, por ejemplo, eh, comer, o sea, se dice que comer mucha mandioca está relacionado con el cretinismo? no, pero eso no es No sé por el si es tan cierto. almidón. Eso no es por el almidón. Resulta que algunas variedades de mandioca contienen, si te fijas en la presentación 6.2, entre los heterócidos aparece lina marina, que es un glicósido cianogénico. Y los glicósidos cianogénicos producen cianuro. Uno de los mecanismos para destoxificar cianuro convierte cianuro en tiocianato a través de la acción de una enzima llamada rodanasa. Y el tiocianato interfiere con la adquisición de yodo por parte de la glándula tiroides. Y de ahí esa relación entre el consumo, pero sobre todo el consumo de ciertas variedades de mandioca, eh, que podría contribuir a disminuir la producción de hormonas tiroideas, pero no por el almidón, sino por otros compuestos que se encuentran sobre todo en la cáscara de la mandioca, que son glicósidos cianogénicos. ¿Está claro? Sí, profe, muchas Sí, gracias. pero no es el almidón el que tiene esa actividad. Bueno, otra vez buenos días a todos. Entonces vamos a dar continuidad a nuestra clase de hoy. Fíjense que nosotros estamos introduciéndonos a lo que es el metabolismo de hidratos de carbono, más bien estaríamos en lo que es la fase premetabólica, ¿verdad? El profesor les habló de las fuentes de hidratos de carbono, los tipos de hidratos de carbono que recibimos con la dieta y de qué manera estos son digeridos y disponibilizados, digamos, para su absorción, ¿verdad? Vamos a hablar entonces ahora de la absorción de los monosacáridos a nivel del tubo gastrointestinal y específicamente de los transportadores, ¿verdad? Las proteínas involucradas en la absorción de los monosacáridos, pero no solamente en la absorción, sino también en el transporte de monosacáridos al interior de las células. Pero antes de continuar, quisiera saber si se me escucha bien, si se ve bien. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, muy bien. Entonces, pasemos ahora a los mecanismos de absorción de los monosacáridos. Los monosacáridos no difunden libremente al interior de los enterocitos de manera relevante, con excepción de las pentosas, ¿sí? Entonces, hay una pequeña absorción, digamos, de algunos monosacáridos, sobre todo pentosas, que ingresan al enterocito por libre difusión, pero en general se requiere de la participación de proteínas integrales de membrana para el transporte de los monosacáridos. Estas proteínas integrales pueden o están implicadas en dos tipos de transporte. Transporte activo, es decir, en contra de un gradiente de concentración, y transporte por difusión facilitada, es decir, a favor del gradiente de concentración, ¿sí? Entonces, la absorción de monosacáridos involucra a proteínas integrales de membrana. Entonces, algunas de estas proteínas hacen transporte en contra del gradiente, es decir, transporte activo, y son las proteínas de la familia SGLT, son las siglas en inglés del nombre de la proteína. Y como implica transporte
en contra de gradiente, es decir, cuando hablamos de transporte en contra de gradiente de concentración, el transporte es un proceso endergónico, ¿sí? Y como ustedes saben, a nivel biológico, cualquier proceso endergónico para que pueda ocurrir debe acoplarse a otro más exergónico. Eso lo estudiamos en bioenergética y se aplica a todos los procesos, no solamente a las reacciones. Entonces, a ver si alguien me puede decir cuál sería, si yo quiero transportar glucosa en contra de gradiente, y estamos hablando de estos transportadores, ¿cuál sería el proceso exergónico que me permitiría impulsar el ingreso de glucosa? A ver. Hidrólisis de ATP no sería problema. Podría ser hidrólisis de ATP en algunos casos, pero particularmente en este caso, ¿de qué estamos hablando? Acá no hablamos de ATP. Concentración de iones. Claro, específicamente, Sodio. claro. Es decir, estamos hablando de una proteína que, utilizando la energía liberada por el ingreso de sodio a favor del gradiente de concentración, permite transportar glucosa en contra de gradiente. Es una proteína que está acoplando dos procesos. Un proceso exergónico, que es el ingreso de sodio a favor del gradiente, con otro endergónico, que es el ingreso de glucosa en contra del gradiente de concentración. Este tipo de transporte de monosacáridos se da solamente en el epitelio intestinal, es decir, participa en la absorción de glucosa y también en el epitelio tubular renal. El resto de las células incorpora glucosa por transporte independiente, bueno, glucosa y un poco de otros monosacáridos, de manera independiente de sodio mediante proteínas de la familia de transportadores GLUT. Estos transportadores GLUT realizan transporte por difusión facilitada, es decir, a favor del gradiente de concentración, y están presentes en todas las demás células. Después vamos a ver que hay diferentes tipos de transportadores GLUT. Ahora, antes de continuar, yo quisiera hacerles una pregunta. Quisiera que ustedes piensen. ¿Por qué les parece que es importante que el transporte de glucosa a nivel del epitelio intestinal y tubular renal sea transporte activo y no por difusión facilitada? A ver. A ver, chicos, piensen. Piensen y respondan, no importa si se equivocan. Profe, ¿puede haber un exceso de glucosa en orina también por la absorción del tubular renal, tal vez? Por ahí va la cosa. Bueno, vamos por parte. En el epitelio intestinal, vamos a orientar un poquito más la pregunta. En el epitelio intestinal, ¿qué ocurriría si el proceso de absorción de glucosa se diera solamente por difusión facilitada y no hubiera transporte activo? ¿Qué pasaría? Se perdería glucosa por ahí. Saldría la glucosa en caso de que las concentraciones de glucosa sean altas, como es en el momento que no estamos ingiriendo. Exactamente. Si la absorción de glucosa dependiera solamente del transporte por difusión facilitada, ¿sería posible absorber toda la glucosa que resulta de la digestión? Evidentemente no, porque la difusión facilitada se da por gradiente de concentración. Es decir, que absorberíamos glucosa hasta que las concentraciones de glucosa del lumen intestinal y el enterocito se igualen. Una vez que las concentraciones se igualen, todo el resto de glucosa se perdería por las heces. Y normalmente eso no sucede. ¿Por qué? Porque se absorbe toda la glucosa que se produce como resultado de la digestión. Es decir, que la glucosa se transporta, aunque la concentración de glucosa en el enterocito sea mayor que en el lumen intestinal, igual la glucosa va a entrar. Por eso es importante que la absorción se dé por transporte activo, para que no se pierda glucosa por la materia fecal.
aunque algunos desearíamos eso para bajar de peso, ¿verdad? Pero lamentablemente no es así, ¿verdad? Se absorbe toda la glucosa que consumimos. Y a nivel del epitelio tubular renal, sucede la misma cosa. Ustedes saben, ¿ustedes ya dieron renal en fisiología? No, profe. No dieron, bueno, pero cuando den renal van a ver que a nivel de las penetraciones de los capilares del glomérulo, se filtra el plasma, o sea, el plasma es filtrado a nivel de los riñones y toda la parte del agua y todas las moléculas pequeñas del plasma pasan a los túbulos renales para formar la orina. Entonces, a medida que esa orina primaria, digamos, va pasando por los túbulos renales, parte de esas moléculas y también de iones se reabsorben, es decir, vuelven a pasar de los túbulos renales al plasma para que no se pierdan con la orina. Entre esas sustancias reabsorbidas tenemos glucosa, aminoácidos, etc. ¿Verdad? ¿Qué pasaría si esa reabsorción fuera por difusión facilitada? Que nunca se reabsorbería toda la glucosa. Es decir, siempre habría una parte de glucosa que estaríamos perdiendo por la orina. ¿Verdad? Entonces, al ser transporte activo, esto permite que toda la glucosa que es filtrada en el glomérulo se recupere y se reabsorba y pase nuevamente al plasma. ¿Sí? Entonces, esto tiene, digamos, tiene una explicación y tiene una importancia biológica, no es una cuestión así al azar nomás. Esperan un minutito. Bueno, entonces, se entendió, ¿verdad? En todas las demás células participan del transporte los transportadores GLUT que transportan glucosa a favor del gradiente de concentración. Entonces, resumiendo, el transporte de monosacáridos puede darse por transportadores dependientes de sodio, que son las proteínas SGLT, y están presentes en enterocitos y túbulos renales proximales. Y el otro grupo de transportadores son aquellos que transportan glucosa a favor del gradiente de concentración y son los transportadores GLUT. Hay diferentes, o sea, hay varios transportadores GLUT. Son como isoenzimas, ¿verdad? Pero en este caso de proteínas transportadoras, que van del 1 al 14. Ahora los principales, y de los que nosotros vamos a hablar un poquito más, son los transportadores GLUT 1 al 5. Estos transportadores GLUT pueden clasificarse otra vez en aquellos que son independientes de insulina o dependientes de insulina. Entre los transportadores GLUT, en realidad hay uno solo que es dependiente de insulina, que es el GLUT4. ¿Sí? O sea, hay una sola variedad de transportadores GLUT que son dependientes de insulina, son los GLUT4 que están presentes en adipocitos, o sea, células del tejido adiposo y células del músculo esquelético y cardíaco. Todos los demás transportadores GLUT son independientes de insulina. A su vez, estos transportadores GLUT pueden clasificarse o pueden diferenciarse por su afinidad por la glucosa. ¿Ustedes recuerdan cómo expresábamos la afinidad de una enzima por el sustrato? Por el valor de Km, ¿verdad? A mayor Km, menor afinidad. A menor Km, mayor afinidad. Bueno, ese mismo parámetro permite expresar la afinidad de una molécula transportadora por su ligando. ¿Sí? O por su ligando o por la sustancia transportada, que sería análogo al sustrato para una enzima, ¿verdad? Entonces, tenemos transportadores GLUT de alta afinidad por glucosa, como los transportadores GLUT1 y GLUT3, que tienen un valor de Km bajo, de 3 a 5 milimolar, que es aproximadamente ¿qué sería Km en este caso?
sería la concentración de glucosa a la cual la mitad de los transportadores están funcionando, ¿verdad? La mitad de los sitios de unión para glucosa están ocupados y están introduciendo glucosa a la célula. Y este valor de Km es aproximadamente igual a la concentración normal, fisiológica, digamos, de glucosa. ¿Dónde están presentes estos transportadores de alta afinidad? Los GLUT1 están en eritrocitos y barrera hematoencefálica, y los GLUT3 están presentes en las neuronas. Después tenemos transportadores GLUT de baja afinidad, con un valor de Km alrededor de 15 milimolar, que están presentes en los hepatocitos, las células beta del páncreas, enterocitos y corteza renal. Son los transportadores GLUT2. Los transportadores GLUT5 son específicos para fructosa y están presentes en enterocitos y en los testículos. Los transportadores GLUT4 son dependientes de insulina y tienen un valor bajo de Km, es decir, son de alta afinidad, pero solamente funcionan cuando hay elevada concentración de insulina circulante. Ahora yo quisiera analizar un poquito, porque esto es una cuestión que pareciera muy, decir, bueno, tenemos que saber cuál tiene alta Km, baja Km, pero ¿qué sentido tiene esto? Bueno, esto no es algo, no es una cuestión, como una curiosidad más que tenemos que saber, sino que tiene un sentido, ¿verdad? Todo tiene un sentido. El hecho de que algunos transportadores sean dependientes de insulina y otros no, y el hecho de que unos tengan alta afinidad y otros baja afinidad. Ahora yo les pregunto a ustedes y quisiera que lo piensen. ¿Por qué es importante que los transportadores GLUT que están presentes en eritrocitos y en las neuronas sean de alta afinidad por glucosa? A ver. Porque necesitan glucosa en su metabolismo. Por su alto requerimiento de glucosa. Dependen exclusivamente de eso. Exactamente. Tipo, no pueden oxidar otra cosa. Lo primero que dijeron está bien, porque necesitan glucosa para su metabolismo, pero resulta que todas las células finalmente necesitan glucosa para su metabolismo. Pero no todas las células tienen el mismo requerimiento de glucosa, y no solamente eso, no todas las células dependen exclusivamente o casi exclusivamente de glucosa para su metabolismo. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con los eritrocitos? Los eritrocitos, como ustedes ya saben, son células que carecen prácticamente de todas las vías metabólicas, solamente hacen glicólisis y vía de la pentosa. Entonces, los eritrocitos consiguen su ATP exclusivamente por glicólisis. Es decir, que para los eritrocitos es indispensable una provisión permanente de glucosa, independientemente de que la glicemia sea alta o baja. ¿Me explico? Entonces, los eritrocitos tienen que tener glucosa todo el tiempo. Ni aunque yo no esté comiendo y esté en hipoglicemia igual. Entonces, los eritrocitos requieren de transportadores de glucosa de alta afinidad, de tal manera que puedan meter glucosa aún a concentraciones bajas de glucosa. Y lo mismo sucede con las neuronas. En el caso de las neuronas, no por el mismo motivo exactamente, porque las neuronas pueden también obtener energía a partir de otras fuentes, ¿verdad? Pero sí, las neuronas requieren de una fuente permanente de glucosa. A pesar de que puedan obtener energía por otras vías, sí requieren de glucosa permanentemente y en cantidades importantes. Entonces, es por eso que es importante que los transportadores GLUT3 de las neuronas también sean de alta afinidad, ¿sí? Entonces, digamos que cuando hay hipoglicemia, las únicas células que no van a dejar de recibir glucosa, van a tener una fuente permanente de glucosa, son los eritrocitos y las células del sistema nervioso central. Ahora, ¿por qué es importante que los hepatocitos, en especial los hepatocitos y las células beta del páncreas, tengan transportadores de baja afinidad por glucosa, que son los GLUT2? Para que no haya un exceso de glucosa.
¿No sería para que pueda salir la glucosa cuando hay baja concentración en otros lados? Muy bien, es un aspecto interesante que yo no le iba a mencionar, pero es interesante lo que estás mencionando. Bueno, a ver, vamos a pensar en el rol de los hepatocitos y las células beta del páncreas en el metabolismo de la glucosa. Los hepatocitos pueden obtener energía mediante la glicólisis, pero la glicólisis no es su fuente principal de obtención de energía. Es decir, los hepatocitos pueden prescindir de la glucosa como fuente de energía. Sin embargo, los hepatocitos cumplen un rol muy importante cuando hay un exceso de glucosa, en la hiperglicemia. ¿Por qué? Porque los hepatocitos tienen que meter toda la glucosa que sobra y almacenarla en forma de glucógeno o convertirla en ácidos grasos, ¿verdad? Y cuando la glicemia es baja, no queremos que el hepatocito compita con los eritrocitos y las neuronas por la glucosa. ¿Me explico? O sea, no tiene sentido estar metiendo glucosa en los hepatocitos cuando hay hipoglicemia y sacándole glucosa a estas otras células que la requieren con mayor urgencia. ¿Se entiende? Entonces, el hecho de que los transportadores de glucosa que están presentes en los hepatocitos tengan baja afinidad implica que cuando hay baja glicemia, la glucosa no entra en el hígado. ¿Se entiende? Solamente va a entrar, los hepatocitos solamente van a incorporar glucosa cuando su concentración sea elevada. Lo mismo en las células beta del páncreas, y esto es muy importante porque recuerden que las células beta del páncreas liberan insulina en respuesta al ingreso de glucosa. Es decir, cuando entra glucosa a las células beta del páncreas, estas empiezan a secretar insulina. Entonces, cuando nosotros queremos que haya mucha insulina, que se libere insulina, cuando la glicemia es baja o cuando es alta. Alta. Claro, nosotros solamente queremos que las células beta del páncreas liberen insulina cuando hay hiperglicemia, ¿sí? Entonces, cuando la glicemia es baja, como los receptores presentes en las células beta son de baja afinidad, cuando la glicemia es baja no va a entrar glucosa al páncreas y no se va a liberar insulina. Mientras que cuando haya hiperglicemia, estos transportadores GLUT2 de las células beta van a dejar entrar a la glucosa y van a estimular la secreción, la liberación de insulina por el páncreas. Es decir, estos transportadores GLUT2 funcionan como unos sensores de glicemia. Es como que cuando la glicemia es baja están apagados y cuando la glicemia sube se encienden, ¿verdad? Y se activan todos los procesos destinados a disminuir la hiperglicemia, ¿verdad? ¿Cuáles son esos procesos? La captación de glucosa por el hígado para su almacenamiento en forma de glucógeno y la liberación de insulina para, que es la hormona justamente que activa todos los procesos que tienden a reducir la glicemia. En cuanto a los transportadores GLUT2 que están presentes en adipocitos y miocitos, fíjense que son de alta afinidad. Entonces uno podría decir, les hago esta pregunta. Son de alta afinidad. ¿Eso significa que van a competir con los eritrocitos y las neuronas cuando la glicemia es baja? No. No. ¿Por qué no? Fíjense que tiene una KM incluso más baja que los GLUT1 y GLUT3. ¿No sería porque son dependientes de insulina? Muy bien, ahí está la clave. Son de muy alta afinidad, pero son dependientes de insulina. Entonces, cuando haya hipoglicemia, estos GLUT4 no van a estar funcionando. ¿Por qué? Porque aunque sean de alta afinidad, no van a funcionar porque no va a haber insulina circulante. ¿Entienden? Entonces, estos transportadores GLUT4, a pesar de que son de alta afinidad por glucosa, solamente se van a activar al mismo tiempo que se activen los GLUT2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente cuando los GLUT2 se activen y dejen entrar glucosa a las células beta del páncreas, se va a liberar la insulina
necesaria para la activación de los transportadores GLUT4. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, resumamos un poquito los tipos de transporte de glucosa por diferentes órganos y las características de los transportadores. Tenemos entonces los transportadores de glucosa dependientes de sodio que realizan transporte activo y están presentes, todos ellos son insensibles a la insulina, están presentes en el epitelio intestinal y en los túbulos renales principalmente, también en el plexo coroideo. Y los transportadores que introducen glucosa a la célula, bueno, pueden introducir o sacar glucosa dependiendo del gradiente de concentración, y esos son los transportadores GLUT. Entre los transportadores GLUT podemos reconocer aquellos que son sensibles a la insulina, que son los GLUT4, ¿verdad? Presentes en músculo esquelético y cardíaco y en el tejido adiposo. Y los que son insensibles o independientes de insulina, que son en realidad todos los demás, ¿verdad? Presentes en eritrocitos, leucocitos, cristalino, córnea, hígado, cerebro, etc. Otra vez, entre estos podemos discriminar entre aquellos que son de alta afinidad o baja afinidad. Si bien hay un solo tipo de transportadores GLUT dependientes de insulina, que son los GLUT4, y están solamente presentes en el músculo y tejido adiposo, en términos cuantitativos, estos dos tejidos sumados constituyen la mayor masa. O sea, tienen una masa mayor que estos otros. Es decir, que la mayor parte de la masa corporal, ¿verdad?, depende de insulina para utilizar glucosa como fuente de energía. Bien, aquí podemos observar, esto que acabamos de ver es transporte de glucosa en general, de monosacáridos en general, ¿verdad? Ya sea para la absorción de glucosa o para el transporte a otras células. Ahora concentrémonos en este momento específicamente en el transporte de glucosa que tiene que ver con la absorción de monosacáridos en los enterocitos. Tenemos aquí un esquema que nos muestra el enterocito con su membrana apical o luminal que está en contacto con el lumen del intestino delgado, ¿verdad? Y la otra membrana que sería la membrana basal, que está en contacto ya con el medio extracelular y lo que sería la circulación, el sistema circulatorio. Entonces, la absorción de los monosacáridos implica pasar los monosacáridos de la luz del intestino, el lumen del intestino, primeramente al enterocito y de ahí al medio extracelular y la circulación que vaya a la vía vena porta hacia el hígado. Entonces, en este proceso de absorción están implicados tanto transportadores que están presentes en la membrana apical como otros que están en la membrana basal que permiten pasar los monosacáridos del enterocito hacia la circulación portal. A nivel de la membrana apical tenemos, o sea, el transporte o el ingreso de los monosacáridos se da principalmente por mecanismos de transporte activo mediados por los receptores, por las proteínas SGLT dependientes de sodio, es decir, es cotransporte con sodio. O sea, estos transportadores introducen glucosa o galactosa en cotransporte con sodio. Entonces, glucosa y galactosa pueden ingresar en contra de su gradiente de concentración a la par que ingresa sodio a favor del gradiente. Es decir, que estas proteínas en realidad están acoplando dos procesos. Esto funciona como el acoplamiento de reacciones. ¿Se acuerdan? Cuando acoplamos una reacción endergónica con la hidrólisis de ATP. Bueno, esto funciona de la misma forma. Se acopla un transporte energónico en contra de gradiente con un transporte exergónico de sodio a favor de gradiente. Para que puedan ingresar estos monosacáridos en contra de gradiente, debe mantenerse un gradiente de sodio. Es decir, permanentemente debe haber menor concentración de sodio en el enterocito que en el lumen intestinal.
Y para mantener ese gradiente, entonces el enterocito debe expulsar sodio hacia el medio extracelular. Y entonces este gradiente de sodio es mantenido por unas bombas llamadas bombas sodio-potasio ATPasa, que se encuentran en la membrana lateral del enterocito, que eliminan, o sea, expulsan del enterocito 3 iones sodio conjuntamente con el ingreso de 2 iones potasio. Y este proceso es impulsado por la hidrólisis de ATP. Es decir, la reacción neta de esta bomba sodio-potasio ATPasa consiste en acoplar la hidrólisis de una molécula de ATP con la expulsión o el bombeo de 3 iones sodio y el ingreso de 2 iones potasio al enterocito. Fíjense que tanto la expulsión del sodio como el ingreso de potasio se dan en contra de su gradiente de concentración. Es por eso que este proceso implica la hidrólisis de ATP. Entonces, finalmente, alguien había mencionado el transporte de glucosa, de monosacáridos a nivel intestinal, depende de la hidrólisis de ATP. Sí, en realidad sí depende de la hidrólisis de ATP. No directamente, porque este transportador de monosacáridos transporta los monosacáridos utilizando la energía liberada por el transporte exergónico del sodio hacia el interior. Pero, a su vez, este proceso está acoplado con el funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa, que mantiene el gradiente de sodio en un proceso dependiente de la hidrólisis de ATP. A continuación vamos a ver un poquito cómo se acoplan estos dos procesos y lo que es la estequiometría del proceso. Pero antes de pasar a eso, veamos los demás procesos implicados en el transporte. En la membrana apical existen también transportadores GLUT5 que son específicos para la fructosa. Introducen fructosa a favor de gradiente de concentración. Todos estos monosacáridos absorbidos que ingresaron al enterocito pasan posteriormente al espacio extracelular y a la circulación portal mediante transportadores GLUT2 de baja afinidad que están presentes en la membrana basal. Entonces, a nivel de la membrana basal, este transporte sí ya depende del gradiente de concentración. Aquí tenemos otro esquema que nos muestra en realidad lo mismo que la figura anterior, ¿verdad? La membrana apical, la membrana basal, los transportadores dependientes de sodio y los transportadores GLUT5 presentes en la membrana apical y los transportadores GLUT2 que transfieren los monosacáridos del enterocito a la circulación portal, ¿verdad? Y también la bomba sodio-potasio ATPasa que permite mantener el gradiente de sodio necesario para el funcionamiento de los transportadores de estas proteínas que hacen transporte de monosacáridos en cotransporte con sodio. El detalle adicional que nos permite visualizar esta figura es algo que ya habíamos mencionado previamente, que existe transporte por difusión simple de pentosas que van del lumen intestinal al enterocito y de allí a la circulación portal. Entonces, el ingreso de glucosa, como ya habíamos mencionado, el ingreso de glucosa a los enterocitos y a las células del epitelio tubular proximal renal está impulsado por la alta concentración de sodio en el espacio extracelular. Es decir, para que entre glucosa a los enterocitos y a las células tubulares renales, se requiere mantener un gradiente de sodio entre el espacio extracelular y el interior de la célula. Por cada ion sodio que ingresa, se cotransporta, o sea, se importe una molécula de glucosa, empleando estos transportadores. Entonces recuerden, es importante que a nivel de las células, de los enterocitos y de las células tubulares renales, se mantenga ese gradiente de sodio. Y ese gradiente de sodio es mantenido
por las bombas sodio-potasio ATPasa, que en realidad, según la clasificación actual, se consideran enzimas de la clase 7. Este conocimiento se ha empleado para la utilización de ciertas drogas que son inhibidores selectivos de estos transportadores dependientes de sodio, que se llaman canagliflozina, dapagliflozina y empagliflozina. ¿Qué son estas drogas? Son inhibidores selectivos del transporte, del simporte de glucosa con sodio, que pueden actuar a nivel del epitelio tubular proximal renal. Estos transportadores son responsables del 90% de la reabsorción de la glucosa. ¿Para qué podrían utilizarse estos inhibidores de los transportadores de sodio? Para tratar como un tratamiento complementario de la diabetes mellitus. A ver si alguien me puede explicar por qué. O sea, ¿cuál sería el beneficio de usar alguno de estos inhibidores? A ver, aquí está toda la información que necesitan. Tendría beneficio porque al utilizar ahí, lo que no se absorba se va a perder por las heces nomás ya. Bueno, eso sí actuara sobre los transportadores que están a nivel del intestino, ¿verdad? Aquí particularmente nos está hablando de los transportadores, esos mismos transportadores, pero a nivel de los túbulos renales. Pero el razonamiento es el mismo. ¿Qué pasaría? Si inhibimos a los transportadores, ¿qué va a pasar? Y no se absorbe la glucosa en el túbulo proximal renal. Exactamente. Solo que en ese caso hablamos de reabsorción. ¿Por qué? Porque es glucosa que ya estaba en el plasma y se filtró a nivel de los glómerulos y ya se iba a eliminar con la orina. Entonces se reabsorbe, es como una recuperación de la glucosa que se filtró, ¿verdad? Entonces, al usar estas drogas, se inhibe la reabsorción de glucosa y esto permite que haya eliminación de glucosa por la orina. Entonces, es como una forma de que le estaríamos dando al organismo para deshacerse del exceso de glucosa del plasma. Bien, habíamos mencionado previamente de que por cada sodio que entra del lumen intestinal al enterocito se introduce una molécula de glucosa. Y también habíamos mencionado que ese gradiente de sodio es mantenido por la bomba sodio-potasio ATPasa. A ellos les dije que en realidad el funcionamiento de estas proteínas que hacen el transporte de glucosa por simporte con sodio estaría acoplado al funcionamiento de esa bomba. Entonces vamos a ver de qué manera se acoplan estos procesos. Si nosotros consideramos el funcionamiento de la bomba, de las proteínas transportadoras de glucosa que están presentes en la membrana apical, estas proteínas transportan una molécula de glucosa, o sea, permiten el ingreso de una molécula de glucosa por cada ion sodio que ingresa al enterocito a favor del gradiente de concentración. Es decir que necesitamos el ingreso de 3 iones sodio por cada 3 moléculas de glucosa que ingresan a la célula. ¿De qué célula estamos hablando? Del enterocito. ¿Sí? Bueno. Ahora, dijimos que para que este transportador funcione, necesitamos que funcione también la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Cuál es la reacción catalizada por esa bomba? Es la expulsión de 3 iones sodio de la célula, es decir, del enterocito al intersticio. Y al mismo tiempo, la introducción de 2 iones potasio, también en contragradiente, del intersticio a la célula, al enterocito. Es decir, esta bomba expulsa 3 iones sodio y mete 2 iones potasio, acoplando estos dos procesos endergónicos a la síntesis de una molécula de ATP. ¿Sí? Es una bomba, recuerden. Entonces,
saca saca sodio en contra de gradiente y mete potasio en contra de gradiente de concentración, acoplando estos dos procesos a la hidrólisis de ATP. ¿Ya? Ahora, si llegáramos solo hasta este punto, ocurriría un paso neto, un transporte neto de sodio del lumen intestinal al intersticio. Es decir, tiene que haber alguna manera de que estos iones sodio que pasaron al intersticio retornen al lumen intestinal. Entonces, de hecho, ese retorno se da por difusión pasiva. Los iones sodio pasan pasivamente del intersticio al lumen intestinal a favor del gradiente. Asimismo, este potasio que ingresó mediante la bomba al enterocito vuelve a pasar por difusión al intersticio. Y la glucosa que entró al enterocito mediante los transportadores de la membrana apical esta glucosa pasa al intersticio mediante los transportadores GLUT2. Es decir, finalmente, ¿cuál es el proceso neto que se da aquí? Fíjense que el sodio que pasó del lumen al enterocito, luego sale del enterocito al intersticio y finalmente retorna al lumen. Es decir que al final no hay transporte neto de sodio. Tampoco va a haber transporte neto de potasio, porque el potasio que entra al enterocito vuelve a salir al intersticio. Entonces, si acoplamos todos estos procesos y tachamos los términos que se repiten, el proceso neto que nos queda por el acoplamiento de todos estos transportadores y bombas es el siguiente. El ingreso de 3 moléculas de glucosa al intersticio, o sea, del lumen del intestino hacia el intersticio y ya a la circulación portal, acoplado con la hidrólisis de una molécula de ATP. ¿Se entiende? Entonces, si bien el transporte de glucosa al enterocito no depende directamente de la hidrólisis de ATP, si acoplamos este transporte con la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa y todos los otros procesos de transporte implicados, vamos a ver que en realidad sí, por cada 3 moléculas de glucosa que se absorben, se hidroliza una molécula de ATP. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió esto? Es un poquito complicado todo el proceso, ¿verdad? Pero finalmente el ingreso neto de 3 moléculas de glucosa requiere la hidrólisis de una molécula de ATP. ¿Se entiende? Sí, profe. Es decir, gastamos energía para absorber glucosa. Bien, hablemos ahora con un poco de mayor detalle acerca del transporte de monosacáridos mediado por los transportadores GLUT. Estos transportadores son proteínas transmembranales relativamente grandes, de 500 residuos. Cada transportador GLUT tiene varias porciones de alfa hélice que atraviesan la membrana. ¿Sí? Tienen esos dominios transmembrana que les permiten estar insertos en la membrana. Y realizan transporte a favor del gradiente, es decir, transporte por difusión facilitada. Pueden ser dependientes de insulina o independientes. ¿Y de qué manera, o sea, cómo se da esa dependencia de insulina? En realidad, lo que sucede es que aquellos transportadores que dependen de insulina se encuentran normalmente dentro del citosol, es decir, no están expuestos en la membrana celular y al al aparecer la insulina y unirse a su receptor celular, esto provoca la exposición de estos transportadores GLUT4 en la membrana. ¿Sí? Entonces lo que hace la insulina es no necesariamente activa al transportador GLUT,
sino que lo expone en la membrana de tal manera que puedan participar en el transporte de glucosa. Y después tenemos los otros transportadores GLUT, ¿verdad? Que no dependen de insulina, es decir, que están constitutivamente expuestos en la membrana. Eso significa que están todo el tiempo en la membrana. Entonces, en esta tabla se resumen los diferentes tipos de transportadores GLUT, que de hecho ya lo hemos mencionado. En realidad hay de GLUT 1 hasta el 14, pero los que más nos interesan son del 1 al 5. Y estos se diferencian en primer lugar por su dependencia o no de insulina. El único en realidad sensible a la insulina es el GLUT 4, que como veremos a continuación depende de insulina para exponerse en la membrana de la célula. Todos los demás son insensibles a la insulina, pero pueden diferenciarse unos de otros por su afinidad, por el ligando principal que es la glucosa y también por su especificidad por la glucosa. Los transportadores GLUT 1, GLUT 3 y GLUT 4 son de alta afinidad por glucosa. Los GLUT 3 son, los GLUT 2 son de baja afinidad por glucosa. Esto se evidencia por los valores de Km. Entonces, como ya habíamos mencionado, los GLUT 1, que están presentes principalmente en cerebro y eritrocitos, ¿verdad? Son de alta afinidad y son específicos para glucosa. Entonces van a introducir glucosa a estas células que la requieren de manera permanente, aún en situación de hipoglicemia. Lo mismo sucede con GLUT 3. Los GLUT 3 que están presentes principalmente en cerebro, o sea, neuronas en general, ¿verdad? Son los que tienen menor Km, es decir, son los de mayor afinidad por glucosa, lo cual asegura una provisión permanente de glucosa para el sistema nervioso central. Los transportadores GLUT 2, que están presentes en hepatocitos y células beta del páncreas, así como también en la membrana vasolateral de enterocitos, son de un valor alto de Km, es decir, de baja afinidad por glucosa, y como ya mencionamos, funcionan como sensores de glucosa, es decir, permiten activar ciertos procesos en respuesta a la hiperglicemia, como ser el ingreso de glucosa a los hepatocitos y su almacenamiento en forma de glucógeno, el ingreso de glucosa a las células beta del páncreas, que va a desencadenar la liberación de insulina, y el paso de glucosa de los enterocitos a la circulación portal. Por último, los transportadores GLUT 4, presentes principalmente en tejido adiposo y músculo, son de alta afinidad por glucosa, pero solamente se exponen en la membrana en presencia de insulina, por lo cual, al igual que los transportadores GLUT 2, estos transportadores GLUT 4 solamente van a estar activos cuando hay hiperglicemia. Los GLUT 5 son exclusivos para fructosa y están presentes tanto en la membrana apical y vasolateral de enterocitos para permitir el ingreso de fructosa, como también principalmente en los testículos y otros tipos celulares. Esto que se menciona aquí está por escrito todo lo que ya hemos explicado, ¿verdad? De la importancia biológica de los valores bajos de Km y por tanto alta afinidad por la glucosa de los transportadores GLUT 1 y GLUT 3, y los valores altos de Km y por tanto baja afinidad por la glucosa de los transportadores GLUT presentes en el hígado y en las células beta del páncreas. O sea, todo esto ya lo hemos explicado y no lo voy a repetir. También la explicación de la importancia de la alta afinidad de los transportadores GLUT 4 y su sensibilidad a la insulina. Aquí se muestra el mecanismo por el cual funcionan los transportadores GLUT, ¿verdad? Estos transportadores funcionan como unas compuertas, ¿verdad? Que en realidad recuerden que estas son proteínas globulares integrales de membrana que tienen dos conformaciones posibles, ¿verdad? En una de las conformaciones se abre el sitio de unión para la glucosa hacia el lado exterior de la célula, lo cual permite unir a la glucosa, que es su principal ligando, ¿verdad? Una vez que la glucosa se ha unido, entonces esta unión provoca un cambio conformacional que abre la compuerta hacia el interior de la célula, permitiendo el paso de la glucosa.
una vez que la glucosa sale de su sitio de unión, entonces el receptor, el transportador vuelve a su conformación inicial y así sucesivamente. Aquí podemos ver de qué manera la presencia de insulina desencadena o produce la exposición en la membrana de los transportadores LUT4. ¿Qué es lo que sucede? Como ya habíamos estudiado en la unidad anterior, las células, principalmente células del músculo y tejido adiposo, pero no solo esas células, pero principalmente esas células, tienen en su membrana receptores para insulina, ¿verdad? En realidad, como les decía, estos receptores para insulina están también en otras células, pero este efecto se produce solo en células musculares y adiposas, ¿verdad? Entonces, cuando la insulina se une a su receptor, que es un receptor de tipo tirosinquinasa, es decir, tiene actividad enzimática en su dominio citosólico, al unir insulina se activa la actividad tirosinquinasa, el receptor se autofosforila y a su vez provoca la fosforilación, desencadena una cascada de fosforilaciones que puede resultar en varias respuestas, pero y una de esas respuestas, uno de esos efectos de la unión de la insulina a su receptor es que provoca la fusión de ciertas vesículas que contienen estos transportadores de glucosa con la membrana plasmática. Entonces, se une la insulina al receptor, eso desencadena una cascada de fosforilaciones que termina con la fusión de vesículas en la membrana de la célula y esto permite la exposición de estos transportadores GLUT4 en la membrana. Una vez que estos transportadores GLUT4 quedan expuestos en la membrana, permiten el ingreso de glucosa al interior de la célula. Es decir, que estas células del músculo o adipocitos van a permitir el ingreso de glucosa mientras que haya insulina unida a su receptor. Es decir, mientras dure la hiperglicemia, porque la hiperglicemia es lo que permite, lo que desencadena que exista insulina circulante. Una vez que la glicemia baje y bajen los niveles de insulina, la insulina se desprende de su receptor, se detiene esta señal y entonces lo que ocurre es que se invagina nuevamente en la membrana y los receptores, los transportadores GLUT4 se internalizan nuevamente en el citoplasma y las células dejan de introducir glucosa. Es por eso que cuando haya hipoglicemia, las células del músculo y los adipocitos no podrán introducir glucosa en su interior y utilizarán como fuente de energía principalmente ácidos grasos o cuerpos cetónicos. Para ir terminando, entonces se muestran estas curvas donde se ilustran cómo varían las concentraciones de glucosa, insulina y glucagón luego de una ingesta. Es importante tener en cuenta que la velocidad de absorción de los hidratos de carbono depende de su complejidad, la preparación y también de otros nutrientes presentes. Es decir, no siempre los hidratos de carbono se absorben en la misma cantidad y con la misma rapidez, depende si están en forma de hidratos de carbono simples, complejos y también de la mezcla, ¿verdad? De los otros nutrientes con los cuales se encuentran mezclados. Normalmente la absorción de monosacáridos es de 1 gramo por kilogramo peso por hora. Y una vez que, después de una ingesta abundante de hidratos de carbono, empieza a aumentar la glicemia y el pico de hiperglicemia se da entre las media y 1 hora posterior a la ingesta, ¿sí? Entonces el máximo de glicemia post-absortiva se observa entre las media y 1 hora posterior a la ingesta. Y luego progresivamente esta glucosa va disminuyendo. Entonces aquí tenemos el pico de hiperglicemia. Y como podemos observar en la curva de abajo, al pico de glicemia le sigue un pico de insulina. Es decir, que casi de manera simultánea al aumento de glucosa se da un aumento de insulina circulante. ¿Y esto por qué?
por lo que habíamos explicado, porque al aumentar la glicemia, los transportadores GLUT2 del páncreas empiezan a meter glucosa y las células beta pancreáticas liberan insulina a la circulación. Entonces, al pico de glicemia sigue un pico de insulina. Y casi de manera simultánea se da una disminución del glucagón circulante. Fíjense cómo luego todo este proceso se revierte. A medida que pasan las horas después de la ingesta, va bajando los niveles de glucosa, por lo tanto también a esta disminución de la glucosa le sigue una disminución de insulina y un aumento progresivo del glucagón. ¿Cuál es el destino final de la glucosa que ha ingresado? Primero se absorbió y luego ha ingresado a la célula. Hay varios destinos posibles. Y esos destinos son las vías metabólicas que nosotros iremos estudiando en la siguiente presentación. En primer lugar, su oxidación para generar ATP, oxidación que puede ser anaeróbica o aeróbica, dependiendo de la disponibilidad de oxígeno y el tipo celular. La oxidación anaeróbica se da por glicólisis seguida de la transformación de piruvato, ya sea en ácido láctico, cuando hablamos de fermentación láctica, o en etanol, si hablamos de fermentación alcohólica. La oxidación en condiciones aeróbicas, que producen gran cantidad de energía, se da cuando a la glicólisis, que forma ácido pirúvico a partir de la glucosa, le sigue la oxidación total del piruvato mediante el ciclo de ácido cítrico y la fosforilación oxidativa, que va a transformar todos los átomos de carbono de la glucosa en dióxido de carbono y va a permitir obtener grandes cantidades de energía en forma de ATP. Otros destinos de la glucosa son su oxidación para generar NADPH y pentosas mediante la vía de la pentosa fosfato, su almacenamiento en forma de glucógeno y la utilización de los diferentes intermediarios, ya sea la glicólisis o de la vía de las pentosas, para ser utilizados como sustrato para otras vías biosintéticas, como para la síntesis de lactosa, para la síntesis de glicosaminoglicanos, de glicoproteínas, glicolípidos, aminoácidos no esenciales, ácidos grasos, algunos reguladores metabólicos como el 2,3-BPG, por ejemplo, y glicerol, que puede utilizarse como sustrato para la síntesis de triacilgliceroles. Y con esto damos por finalizada esta presentación. Me disculpo por haberme extendido un poquito más de la hora. Espero que se haya comprendido el contenido de la clase. Antes de despedirme, quisiera saber si tienen alguna pregunta. Profe, ¿qué tal? Te quería preguntar algo. Sí. Viste que en la planilla del cuarto parcial de los puntajes no se actualizó todavía, pero los puntajes de esos dos ejercicios que se consideró. Sí, está pendiente de eso, no se preocupen. Dale, profe, gracias. No me olvidé de eso.